Arrancamos el quinto bloque de este programa y con una entrevista. Y si yo les digo periodista del rock, ustedes también piensan quién yo pensé. Él fue escritor en la revista El Expreso Imaginario, arrancada ya por el 1976 hasta 1983, años de plomo si los hay. También tiene programas de radio, por ejemplo, La Trama Celeste, por ejemplo, La Casa del Rock La Casa del Rock Naciente. Naciente, ese no me salía. Y para hablar sobre música, lo tenemos del otro lado a Alfredo Rosso. Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Alfredo, es un gustazo tenerte acá en el Laberinto de Voces. Nosotros intentamos sumar voces a este laberinto porque a veces estamos medio perdidos. Y claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Y en este caso, hablando de rock justamente, nos sorprendió la muerte del Indio. Nos agarró a todos medio en otra cosa. Si bien sabíamos que el Indio tenía una enfermedad degenerativa, progresiva, grave, no lo esperábamos, por lo menos yo, hablo por mí. Sí. Y con esta introducción yo te quiero preguntar, Sí. ¿qué fue lo que más te sorprendió de esa muerte, sacando de lado la sorpresa, por supuesto, del acontecimiento, de que haya ocurrido? Mira, más que la sorpresa de la muerte del indio, que me puso en shock, lógicamente, aquel viernes, durante varias horas, porque me removió un montón de recuerdos, y no tanto recuerdos también de presente, ¿no? De cosas pasadas, cosas presentes. Lo que me sorprendió mucho y me emocionó profundamente fue el homenaje de la Grey Ricotera durante todo el fin de semana, ¿no? Que alcanzó, yo creo, un pico impresionante con la procesión, la verdadera procesión hacia Villa Domínico para despedir al indio. Me emocionó mucho el hecho de comprobar que esa república ricotera, porque francamente yo lo siento así, seguía no solo vigente, sino celebrando en el medio del dolor, celebrando el estar juntos y celebrando la posibilidad de un país diferente también. Porque Claro. las dos cosas iban de la mano, no cabe la menor duda, porque las declaraciones de la gente vinculaban las dos cosas, pero aunque no las vinculasen, estaban vinculadas, porque ahí había una masa de gente con ganas de vivir, con ganas de celebrar, más allá del tremendo dolor en sí, del hecho que los convocaba, ¿no? Claro, porque vos fíjate, te sorprende una muerte y vos decís, ¿qué queda para adelante, además del recuerdo? Bueno, el homenaje, el agradecimiento, pienso yo, y en estas cuadras y cuadras de gente que... Porque además no era una fila india que vos decís, bueno, hay uno solo. No, eran había filas 7 kilómetros de devotos que se extendía de Villa Domínico a Barracas. Un Increíble. montón. Sí. Pero además era una fila dinámica, porque vos iban entrando y iban entrando a ver el féretro y después se iban agregando a la fila. Entonces, sí, pero aparte, no solo era dinámica, sino que era respetuosa, y eso lo dice todo el mundo. Es decir, digamos que la prensa canalla no tuvo motivos como para aferrarse a ningún hecho, ni siquiera aislado. Claro. ¿Vos creés que esto... No voy a preguntarte qué hubiera pensado el indio, pero que lo homenajearan en Ciudad de Buenos Aires, en un congreso, no sé, en la Casa Rosada. No tenía mucho sentido con la personalidad del indio y con su convicción. Claro, bueno, esa parte salió bien. Y Sí. respecto a lo que escuchaste en esa fila, bueno, todos fuimos testigos de montones de testimonios en los que ellos dicen, bueno, el indio me habló. El indio, en esta determinada situación, el indio me habló. ¿Vos sentís que en algún momento te habrá hablado a vos o habrá interpretado algo de tu realidad en sus letras? Pero sin ninguna duda, esto desde los años 70. Claro, sí. Yo tuve el privilegio enorme de tener unas cuantas charlas con Solari, con el indio, en la época del 80 en que nos encontrábamos en la Galería Bond Street, que él me venía a visitar para
a mi disquería de aquel entonces, que se llamaba Tabú, y solíamos ir a almorzar juntos y a intercambiar opiniones, bueno, sobre todo, sobre la vida del país en ese momento, que se había recuperado la democracia, pero había cierta fragilidad, sobre el arte, sobre todo, sobre el cine, sobre la literatura, porque era una persona con una formación cultural inmensa, y Claro. era un placer porque las conversaciones, por supuesto, en algún momento tenían algún toque de frivolidad, pero en general eran conversaciones muy creativas, y te ibas de esa charla o de ese almuerzo con una sensación de entereza, Claro. ¿entendés? Sí, sí. Y eso es una cosa muy linda. Y por supuesto que en sus letras me sentí totalmente identificado, en la letra y en la música. Además, yo tuve una época, que es la época en que ellos estaban tocando en los clubes todavía, y en locales más bien chicos, y la época inmediatamente posterior, la época de Palladium, donde lo fui a ver mucho. Entonces, fui parte como del pogo, de alguna Claro, tal forma, cual. ¿no? Sí, sí, sí. Y nunca, digamos, nunca me distancié de ellos. Lo que pasa es que después, lógicamente, adquirieron un tipo de fama fenomenal que hacía que no fuera tan fácil el contacto cotidiano. Claro. Pero estuve en Racing, estuve en Huracán las 2 veces, estuve en River. En fin, seguía a Los Redondos a todas partes que pude seguirlos en esa época. Y después, lógicamente, qué sé yo, las ocupaciones, las cosas hicieron que ya no me fuera tan fácil la peregrinación de ciudad en ciudad que siguió. Primero Los Redondos y después al Indio ya como solista. Pero le tenía muchísima simpatía a toda esa masa de gente que realmente lo sintió como un hogar espiritual, al Indio Solari en particular y a Los Redondos en general, porque no olvidemos que Sky también tiene seguidores fervorosos que se sienten, y muchos de ellos son los mismos, Claro. es la misma gente, porque el espíritu ricotero nunca se perdió, y había un cántico que siempre decía lo mismo: te lo ruego, aunque sea por una última vez, que se junten. Pero bueno, Claro. Claro. pero de todas maneras, la música que nos han dado en forma individual es maravillosa, tanto la del Indio como la de Sky. Y los mensajes son coherentes con la época que vivimos, porque Los Redondos no quedaron en el pasado, no es una banda que uno dice, oh, ¿te acordás cuando en los 80? No, Los Redondos siguieron siendo fieles a esa costumbre de seguir adelante con su propio mensaje artístico, con su propia filosofía de vida, y la mantuvieron hasta el último momento, más allá de alguna discordancia que pueda haber ocurrido entre sus dos personajes claves desde el punto de vista musical y desde el punto de vista filosófico. Ambos a la distancia siguieron haciendo cosas hermosas. Claro. Entonces, yo siento que sí, que la música y las letras del Indio me siguieron representando, pero siempre recuerdo 2 o 3 frases que son emblemáticas y que se hicieron parte del alma de la gente, ¿no? Como violencia es mentir, o como me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle, que es una demostración de que el Indio siempre estuvo consciente de las generaciones que venían después. Y una cosa que le molestaba muchísimo, y lo dijo más de una vez, es que se demonizara a los jóvenes, Claro. que se les colgara el chamberito de ser tal cosa o tal otra. Entonces, la verdad es que cuando me recibí la noticia, por supuesto estuve en shock unas cuantas horas, lamenté estos años de no poder verlo, pero también comprendí que el Indio no estaba como para recibir mucha gente, ¿viste? Porque también me imagino que el shock de la emoción de ver viejos amigos puede ser positivo por un lado y negativo por el otro, pero en el sentido de la salud, ¿no? Pero me sentí, después de ese shock inicial, sentí la calidez y la alegría de la gente, y la verdad que me pegó fuerte. Era como una última misa, ¿no es cierto? Era como no va a ser la última, yo creo que van a No. haber varias misas más, pero Claro. sí, fue una misa importante. Esa fue la del agradecimiento, digamos. Les cuento una cosa, una intimidad, que la primera vez que escuché la palabra de la misa ricotera fue en la boca de Gloria Guerrero, pionera de las periodistas musicales Mirá. argentinas, en 1986, cuando se presentó Octubre. Yo llegué a Palladium solo,
y Gloria ya había llegado antes con algunos amigos y me dice, ¿viniste a misa, Rosso? Impresionante. Y ahí quedó, claro. Y además que fueron recitales inolvidables, porque esa fue como la primera evidencia de la creciente masividad, porque pasaban de tocar en los clubes con 200 y 300 personas, todo muy hermoso realmente, pero ya pasaban a tener un público de poner 700, 800, 1000, y bueno, ya después la cuestión se disparó, y la historia ustedes la conocen. Claro. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Soy Paula. Hola, Paula. ¿Cómo te va? Yo quería correrme un poquito de esto que es muy emocionante, esto que contás, y por ahí poner una mirada un poco más política, ¿no? Esto Sí. que decía Beto antes de que fuera en el conurbano la despedida que tenía más que ver con la idiosincrasia del indio, y también el mensaje que veíamos nosotros de la gente que lo llevaba mucho al gobierno de Milei, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué análisis tenés vos? Yo no pretendo que hagas futurología, pero ¿nos da alguna esperanza con respecto a lo que se puede venir, ¿no? Como que hay una bisagra con estos testimonios y esto que pasó. ¿Obrará el milagro el indio? Mira, yo no me cabe la menor duda de que por lo menos lo que se logró es la conciencia de la gente de que existe una voluntad de cambio, de que existe una voluntad de unión, y esa procesión fue una demostración de todo eso también, porque cuando se produce un gran fenómeno popular no hay un solo mensaje, generalmente hay varios. Acá uno de los mensajes era la despedida a una persona queridísima que representó mucho para todos los que estaban allí presentes. El segundo mensaje es, cuidado, acá estamos. No pueden negarnos, no pueden ocultarnos. El país no es para pocos, el país es para todos. Justamente lo que desató la masividad ya enorme y el fenómeno de los redondos que iban de ciudad en ciudad, su grey, sus tribus, fue justamente una situación muy parecida a esta en los años 90, no tan grave, pero claro, difícil, que es cuando el mensaje oficial era que queríamos entrar al primer mundo, sí, por la ventana y dejando afuera la mayor cantidad de gente. Bueno, toda esa cantidad de gente que quedaba fuera de la historia, encontró en los redondos lo que yo llamo un hogar espiritual o un estado sustituto, como quieran decirlo. Sin ninguna duda, eso se volvió a repetir el domingo pasado y yo personalmente seguí con mi compañera Norma, seguimos, pero toda prácticamente los instantes de la procesión, ¿no? Siempre volvíamos a contactarnos, ¿no? Mientras estaba yo preparando algunos de los programas de la semana y todo eso. Y bueno, además de sentirme espiritualmente presente, sentí una profunda emoción porque dije, esto es distinto, esto es lo que estábamos esperando. Esto es justamente la gente que dice violencia es mentir. Alfredo, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Alfredo Rosso, periodista de rock, escritor en montones de revistas, bueno, montones de programas. Aprovecho también para pasar un chivo. En esta radio, viste que Figueras hacía entrevistas al indio acá en FM La Patriada. Están subiendo las lecturas del indio. Eso se está poniendo muy bueno. Alfredo, para ir terminando un poquito la nota y dejándote tranquilo, sabemos que tenés programas a las noches. Una anécdota así que esas que vos decís, bueno, la cuento, es increíble. Te la voy a contar igual. ¿Tenés una de esas? Bueno, hay varias anécdotas de la época de los redondos. Hay una que es muy pública, que es el día que yo subí disfrazado de oso. Rosso Oso. Rosso Oso, el día de la inauguración de Gulp, porque el chiste es que Poli y Sky habían venido a la disquería justo el día que yo me estaba probando el disfraz, que era un disfraz alquilado, no era un disfraz... No era un disfraz improvisado. Y la negra me dijo, ¿qué haces, oso? Pero creo que el indio no sabía nada. Entonces, de repente, entre todo el festejo con las chicas, con Claudia Puyol y Laura Hutton haciendo coros, con los dos, ¿cómo se dice? Con los dos payadores, digamos, de los redondos, los dos monologuistas, con el Mufercho y
y Enrique Sims juntos por ahí. Claro, mirá, Enrique Sims. Entre todas esas cosas, yo creo que el indio no sabía lo del oso. Entonces, me da la impresión que en el medio de un tema se tentó de reírse, porque habrá pensado esto es lo único que nos faltaba, un oso en escena. Bueno, igual Entonces, ellos venían de disfrazarse, pero un oso improvisado. No, pero ya hacía tiempo que bueno, que la fiesta ricotera estaba más concentrada en la música, con algún toque de monologuismo y eso, y yo había subido otras veces a hacer unos coros en algunos temas, porque los indios, los redondos eran muy generosos en ese sentido, ¿no? Alguna vez subí también a hacer algún pequeño monólogo que no tenía ni por asomo el talento del de Enrique Sims, pero bueno, ellos me dejaron en su inmensa generosidad. Pero bueno, ya a la altura del estreno de Gulp, esas cosas se iban reduciendo para que la música tuviera el cuerpo y la expansión que necesitaba. Pero yo de alguna manera me despedí con ese gesto, subiendo de oso, y me pareció que el indio se tentó en el medio de un tema cuando dijo, lo único que faltaba el oso. Bueno, y la última, Alfredo, ahora sí, ¿a dónde te podemos escuchar? Bueno, en este momento en varios lados. En la Casa del Rock Naciente sigue su marcha triunfal. Sí, por supuesto. Los domingos a las 10. Triunfal. Y ya el año que viene cumple 30 años en el aire. Me causa gracia que alguna gente me dice, yo te escuchaba cuando hacías la Casa del Rock Naciente. Bueno, nunca paré. Seguí escuchándome. Estamos los domingos a las 10 de la noche, hasta la medianoche, en Rock and Pop. Hoy es un día muy nutrido de cosas porque estoy con Al Rosso Vivo de 10 de la noche a 12 por Radio Provincia, que es la emisora de La Plata, y después de 0 horas a 2 de la mañana con La Trama Celeste, que fue trasladada a este horario este año y me parece un muy buen horario en la trasnoche del sábado por las 7:50. Perfecto. Y después estoy en Radio Universidad los lunes y los jueves a las 10 de la noche, los lunes con Claudio Kleiman en Truco Gallo, y los jueves haciendo un programa que siempre fue un sueño, desde muchos años para mí, que no es de música rock, es de música del mundo, y se llama Latitudes. Mirá, qué lindo. Eso es en Radio UBA 87.9, de 10 a 12 de la noche. Así que bueno, la noche... como los redondos, solo y de noche. Muy bien. Yo le recomiendo a los oyentes que lo vayan a seguir en Facebook porque ahí tiene los temas de los programas. Está todo detallado, hermoso, para la gente que dice, ¿qué me perdí? ¿Qué puedo escuchar? Bueno, no, pero aparte quería aclararte, gracias por eso, gracias por resaltarlo de mi Facebook, porque es mi sitio preferido de las redes. Es muy activo, sí. Pero además tengo un sitio que se llama Mixcloud, que es un sitio donde cuelgo los programas, porque mucha gente me dice, mira, hoy en día, si bien escuchamos radio, todo lo que podemos, necesitamos también, cuando nos perdemos un programa, localizarlo después. Bueno, yo estoy subiendo todo a un sitio que se llama Mixcloud, y en mi Facebook siempre aclaro dónde es. Perfecto. O sea que si te metes en el Facebook están todos los detalles. No tienen ninguna excusa para perderse los programas. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho estos minutos que te has tomado para compartirlo aquí con Laberinto de Voces y ojalá en otra oportunidad nos volvamos a comunicar con vos. Va a ser un inmenso placer. Muchísimas gracias. Gracias Hasta a vos, pronto. Alfredo. Gracias. Chau, gracias.